Hola, Rigelinos. Hoy vamos a ver el tema 4 de Ciencias Naturales, los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células. Una célula es la parte más pequeñita de la que están formados los seres vivos y está viva. Una célula está viva. Para observar una célula no podemos hacerlo a simple vista. Necesitamos un microscopio que es como una lupa, pero mucho más grande y más potente. Las células están vivas y las células, como todo ser vivo, tienen las tres funciones vitales que hemos estudiado en temas anteriores: la nutrición, la relación y la reproducción. La nutrición consiste en la obtención de materia y energía. La relación comprende los procesos relacionados con el control del organismo y la relación del entorno. Y la reproducción es el conjunto de mecanismos relacionados con la transmisión de la vida. Una célula tiene varias partes. Como podéis ver, una célula está delimitada por una membrana. Una membrana es toda la capa exterior de una célula. Luego tiene el núcleo, que suele estar dentro, más o menos por el centro. Es la parte más importante de la célula, porque es la parte que, como el cerebro, es la parte que dirige el funcionamiento de la célula. Luego, entre la membrana y el núcleo hay como mucho espacio que se llama citoplasma. Y ese citoplasma está lleno de orgánulos, que son diversos elementos que desarrollan las funciones vitales de la célula. Tenemos dos tipos de células: las células vegetales y las células animales. Las células vegetales, además de esa membrana, tienen una pared celular mucho más gruesa. Cuando juntamos varias células, forman un tejido. Un tejido muscular, por ejemplo, son la unión de muchas células musculares. Al unir varios tejidos, formamos un órgano. Un órgano está formado por muchos tejidos que trabajan conjuntamente para realizar una función. Por ejemplo, los músculos y los huesos son órganos. Y cuando se juntan varios órganos, forman los sistemas. Los sistemas están formados por órganos que realizan la misma función. Por ejemplo, el sistema óseo está formado por los huesos. Los huesos serían órganos y al juntarse forman un sistema óseo, ya que tienen la misma función. Y los sistemas y los órganos a su vez forman aparatos. Los aparatos están formados por sistemas y órganos diferentes que realizan una función de forma coordinada. Por ejemplo, el sistema óseo y el sistema muscular constituyen el aparato locomotor. La unión de todos los aparatos y sistemas dan lugar a un organismo, y es un organismo es un ser completo vivo. Hay seres que están formados por una sola célula y hay seres que están formados por muchas células. Cuando están formados por una sola célula se llaman organismos unicelulares, de una sola célula, y cuando están formados por más células se llaman pluricelulares. Los unicelulares, por ejemplo, son los paramecios, los protozoos, las amebas y las algas, porque tienen una sola célula, pero con esa célula tienen una autonomía propia, pero no forman tejidos, no se agrupan para formar tejidos. Por otro lado, también unicelular tenemos las bacterias. Las bacterias tienen autonomía propia, tienen órganos unicelulares muy simples, con el núcleo no está metido, está disperso por el citoplasma y no tiene una membrana nuclear. Los organismos pluricelulares eran los que sí que tienen varias células que se agrupan para formar tejidos, que los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman aparatos. Y tenemos los animales y los vegetales. Los animales sí que forman tejidos y los vegetales forman tejidos, pero incorporan esa pared celular que es un poquito más gruesa. Por eso a veces los tallos nos da la sensación de que está un poco más duro los tallos de las plantas. Bien, pues los seres vivos los podemos clasificar en 5 reinos: el reino animal, el reino hongo, el reino de las plantas y el reino prototista y el reino monera. El reino monera son las bacterias. Las bacterias, como hemos dicho, son organismos unicelulares porque están formados por una sola célula. No tienen membrana nuclear y tienen un núcleo disperso por todo el citoplasma. Un poquito más arriba tenemos el reino de los prototistas, que son protozoos y algas. Este reino es muy variado. Tienen en común que el núcleo sí que lo tienen concentrado, pero son unicelulares, no forman tejidos. La mayoría está formada por una sola célula.
y encontramos algas de más de 50 metros dentro de este reino. Después tenemos el reino de los hongos. Hay hongos unicelulares que solo tienen una célula, como por ejemplo las levaduras, y hongos pluricelulares que tienen más de una célula. En los que están compuestos por muchas células están agrupados por hilos muy largos y muy finos llamados hifas. Lo más común es encontrar hongos bajo la tierra o en trozos de madera o en alimentos en descomposición. Algunos hongos, como los champiñones, producen setas, que son sus órganos reproductores. Otros órganos, como el moho del pan, no producen setas. Los hongos tienen tres características. Es que pueden ser unicelulares o pluricelulares, que se alimentan de restos de seres vivos, es decir, que ellos mismos no fabrican su alimento, se tienen que alimentar de otros seres vivos, y que viven en lugares fijos. Después tenemos el reino de las plantas, que en el reino de las plantas se caracteriza porque todas las plantas son pluricelulares, es decir, tienen más de una célula. Las plantas fabrican su propio alimento a partir de sustancias que toman del suelo y del aire y con la ayuda del sol, y viven fijas en el suelo. Las plantas no se van desplazando por ahí. Las plantas no tienen órganos de los sentidos ni sistema nervioso, pero reaccionan lentamente ante algunos estímulos porque son seres vivos y tienen la función de relación. Por ejemplo, algunas plantas son capaces de orientarse hacia la luz del sol. Las plantas realizan la fotosíntesis y también respiran. Para la fotosíntesis ellas necesitan luz del sol, necesitan aguas y sales minerales que cogen por las raíces y cogen el dióxido de carbono. Lo bueno es que absorben el dióxido de carbono porque lo necesitan y sueltan oxígeno. Por eso es tan importante las plantas para que podamos respirar el resto de seres vivos. Entonces, todo esto es la savia bruta, que ellas lo transforman en savia elaborada y la reparten por todo el cuerpo en forma de su alimento. Las plantas también respiran igual que nosotros. Para respirar tienen que coger el oxígeno y sueltan el dióxido de carbono. Después del reino de las plantas tenemos el reino de los animales. Todos los animales son pluricelulares. Además, tienen muchas características. Por ejemplo, las células carecen de pared celular. Decíamos que solo tenían una membrana. La pared celular es para las plantas. Son pluricelulares todos y se alimentan de seres vivos. No son como las plantas, no fabrican su propio alimento. Casi todos los animales son capaces de desplazarse de un lugar a otro y tienen un sistema nervioso y órganos de los sentidos. Por eso reaccionamos rápidamente ante los estímulos que captamos. Espero que os haya quedado claro este tema. Es muy fácil y es muy bonito. Nos vemos en las preguntas. Hasta luego.